Hola a todos, queridos hermanos, estamos en el tema 19 de nuestro programa Catequízate. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Eucaristía. Con este tema estamos acabando el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. Hemos explicado el bautismo, la confirmación y hoy día la Eucaristía, tema que he visto conveniente ponerle la Eucaristía sacramento de los sacramentos. Santo Tomás de Aquino, un santo del siglo XIII, decía que la Eucaristía es el sacramento por excelencia, es el sacramento que está por encima de los otros sacramentos. Todos son sacramentos, los 7 sacramentos son regalos de la Iglesia, pero por encima está la Eucaristía. Es por eso que hemos titulado este tema la Eucaristía, sacramento de los sacramentos. Seguramente muchas veces ustedes han dicho, esta es la película de las películas, o este es el actor de los actores. Pues, ¿por qué? Porque quieren ensalzar a uno de esos actores, una de esas películas. Quisiera, como he dicho, poner este título para ensalzar este sacramento, para manifestar la grandeza de este sacramento incomparable. Quisiera realizar la explicación de este tema con 3 cuestiones. Primero, ¿qué es la Eucaristía? En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos de la Eucaristía en el bautizado? Y tercero, otras preguntas sobre la Eucaristía. En primer lugar, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento donde encontramos a Jesucristo glorioso, realmente vivo y presente para entregarse a su Iglesia, es decir, a nosotros los bautizados. Jesucristo ha querido quedarse en la Eucaristía para entregarse a cada uno de nosotros, para ser pan partido para ti. Porque te ama tanto, Jesucristo ha querido quedarse en la Eucaristía. Ahí lo encontramos, como digo, vivo y glorioso. Muchas veces se han puesto como símbolos del amor un corazón. Uno presenta un corazón y quiere simbolizar con ello el amor. Así también uno cuando dibuja una paloma que quiere simbolizar la paz. Pues la Eucaristía, ese pedacito de pan que tiene el sacerdote después de la consagración, no representa a Jesucristo, no, es Jesucristo vivo, glorioso, realmente presente. Por eso, nosotros no podemos decir que la Eucaristía representa a Jesucristo, así como un corazón representa el amor, como una paloma representa la paz. No es válido decir que la Eucaristía representa a Jesucristo, no, porque la Eucaristía es Jesucristo, vivo y glorioso para entregarse a ti. La Eucaristía es un don de Dios, es por ello que podemos encontrar varios pasajes sobre la Eucaristía en las Sagradas Escrituras. Yo solo quisiera mencionar 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el libro Éxodo, en el capítulo 16, 4, encontramos lo siguiente. Yahvé dijo a Moisés, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba con hambre, se quejaba contra Moisés y en eso nuestro Dios y Señor pues les regala un pan bajado del cielo, el maná, que prefiguraba lo que sería la Eucaristía. El maná era ese alimento que los israelitas esperaban porque tenían mucha hambre, estaban desolados, tristes en el desierto, y Dios les envía este maná, este pan bajado del cielo.
pues ese maná prefiguraba, es decir, manifestaba lo que sería un día la Eucaristía. La Eucaristía, queridos hermanos, es ese pan, Jesucristo mismo, que se da para alimentarnos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos tristes, de desolación, pues Jesucristo nos dice, aquí estoy para alimentarte, para entregarme a ti y ser tu alimento, ser tu alegría, ser tu paz, ser tu fortaleza en medio de tus dificultades. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes ya de la Eucaristía, de la misma realidad de la Eucaristía. Uno de estos pasajes es Lucas 22, 19, 20. Dice, tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Lo que nosotros escuchamos en la Eucaristía, lo que nosotros vivimos, celebramos en la Eucaristía, lo hacemos porque Jesucristo nos lo ha pedido. Jesucristo nos ha encargado que celebremos esto en memoria suya. No es un invento nuestro, esto viene de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos de la Eucaristía en el bautizado? El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta varios efectos. Yo quisiera mencionar 4. En primer lugar, acrecienta nuestra unión con Cristo. Cada vez que nosotros comulgamos, nos unimos más a Jesucristo. Somos más de Jesucristo. En segundo lugar, nos une más a la Iglesia. Es decir, cada vez que tú recibes la Eucaristía, te estás uniendo más a tu hermano. Dios te está dando la gracia de amarlo más y mejor. Tercero, nos separa del pecado. Cada vez que uno comulga la Eucaristía, cada vez que uno recibe a Jesucristo sacramentado, está alimentándose, está fortaleciéndose y pues así quedamos separados del pecado. Iremos cada vez detestando el pecado, nos costará cada vez más pecar. Será lo habitual en nosotros amar, entregarnos, llevar una vida virtuosa, una vida en gracia. Y el pecar, pues lo iremos detestando cada vez más. Será extraño en nosotros pecar. ¿Qué debemos de hacer? Comulgar, recibir la Eucaristía, recibir el sacramento de la Eucaristía, este sacramento incomparable. Yo quisiera ponerles un ejemplo. Así como una planta, ahora estamos en un escenario de plantas, en área verde, en áreas verdes, pues imagínense ustedes estas plantitas que ven aquí. Si estas plantitas no son regadas, no se fortalecen, estarían débiles. Y si vienen unos insectos, unas plagas, pues van a ir carcomiendo cada vez las plantas, los tallos, y van a malograr esas plantas, hasta las pueden matar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer esas plantas, darles agua, darles fertilizantes, abonos, para así fortalecer las plantas y de esa manera pues no mueran cuando vengan los insectos, las plagas. De esa misma manera, de un modo parecido, nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos alimentar nuestra persona, nuestra alma, de la Eucaristía. Sin la Eucaristía quedamos débiles, endebles, y cualquier cosa nos lleva para aquí, para allá, los miedos nos llevarán por aquí, los sentimientos nos llevarán por allá, las pasiones por más allá, y terminamos mal, nos derrumba el pecado si no nos alimentamos de ese sacramento maravilloso.
En cuarto lugar, nos compromete en favor de los pobres. Qué importante que el Catecismo de la Iglesia Católica enfatice este punto. Si nosotros recibimos la Eucaristía, nos debe salir natural amar a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los privilegiados de Jesucristo. Por tanto, si yo comulgo a Jesucristo, yo me uno a Él, amaré de un modo privilegiado a quienes Jesucristo ama de un modo privilegiado, es decir, a los pobres. Por tanto, cristiano, católico que recibe la Eucaristía, ha de amar a los pobres. Nos debe salir de un modo natural amar a los pobres. Por tanto, signo de nuestra autenticidad de cristianos católicos es nuestro amor a los pobres. En tercer lugar, otras preguntas sobre la Eucaristía. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? Pues a esa pregunta es muy fácil responder: el sacerdote. Y el sacerdote, no olvidemos, es el obispo y es el presbítero. Ya lo hablaremos en su momento. El sacramento del orden tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Yo soy presbítero, yo soy sacerdote. El diácono todavía no es sacerdote, pero el obispo sí es sacerdote, solo que él ha llegado al culmen del sacerdocio. Por tanto, ¿quién es ministro de la Eucaristía? El sacerdote, el presbítero, como yo, y también el obispo, como nuestro obispo, Monseñor Carlos. Segunda pregunta, ¿qué es la transubstanciación? La transubstanciación es el cambio de realidad, de sustancia, del pan y del vino en Jesucristo glorioso, vivo y presente. Transubstanciación se da ese nombre porque trans quiere decir cambio, expresa cambio, y substanciación hace referencia a la sustancia, pues esa sustancia del pan, después de las palabras consecratorias, se convierte en Jesucristo vivo y glorioso, al igual que el vino se convierte en Jesucristo vivo y glorioso. En el cuerpo y en la sangre de Jesús, ahí están, en cada una de ellas, está Jesucristo vivo y presente. Algunas veces ha pasado que se ha acabado la hostia consagrada y se ha tenido que dar la comunión con la sangre de Cristo. Eso es totalmente válido, porque tanto en el cuerpo y en la sangre de Cristo están Jesucristo vivo, glorioso, presente, para darse a cada uno de nosotros. Por tanto, debe quedar claro que después de las palabras consecratorias del sacerdote ocurre la transubstanciación. ¿Y cuáles son esas palabras consecratorias? Tomen y coman todos de él, y sigue. Y con el cáliz tomen y beban todos de él, y lo que continúa. Esas son las palabras consecratorias con las cuales ocurre la transubstanciación. Estas palabras se pronuncian sobre el pan de trigo y el vino de uva. No puede ser cualquier sustancia. No puede ser, no, es que a mí me gusta la Coca-Cola, no, un padrecito puede decir, es que a mí me gusta la Coca-Cola, entonces voy a celebrar la Eucaristía con Coca-Cola. Y voy a decir, tomen y beban, no, es con vino de uva. Uno puede decir, no, es que yo vengo de la sierra y me gusta el pan guagua, entonces voy a celebrar la Eucaristía con el pan guagua. Y digo, tomen y coman, no, es con pan de trigo. Nuestra iglesia es madre y maestra y nos enseña. Nosotros como hijos, pues hemos de obedecer lo que nos enseña nuestra madre, la iglesia. Por tanto, qué importante es saber qué es la transubstanciación, el cambio de sustancia. Ya no es pan, ya no es vino, es Jesucristo glorioso, vivo y presente. Así lo explica, lo manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica con este bello pasaje del documento del Concilio Vaticano II,
Presbyterorum Ordinis, en el numeral 5. Como digo, esta es una cita que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1324. Y dice lo siguiente: la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. ¡Qué maravilla, queridos hermanos, que en este sacramento, que en la Eucaristía, esté todo el bien espiritual de la Iglesia! No puede haber Iglesia sin Eucaristía. No puede haber Eucaristía sin Iglesia. Están íntimamente vinculados, queridos hermanos. Necesitamos celebrar la Eucaristía. Necesitamos celebrar este sacramento de los sacramentos. Y tercera cuestión, ¿quiénes pueden recibir la Eucaristía? Todo bautizado que esté en gracia de Dios y que reconozca en la Eucaristía a Jesucristo vivo y presente. Pues con esto hemos llegado al final de nuestro tema 19 de nuestro programa Catequízate. Deseo que el Señor te bendiga abundantemente, que nuestra Madre Santísima, cuya imagen tenemos aquí en el fondo de este escenario, interceda por ti siempre, cuide de tu familia, te dé esa alegría que necesitas ahora, especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia. Que el Señor te dé la paz por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y que el Señor te llene de bendiciones.